¿Qué haría Trump si dos aeronaves de una organización terrorista con largo historial de ataques contra los Estados Unidos sobrevolaran su espacio aéreo? ¿Las dejaría correr su curso? Alguien podría condenarlo si, tras incontables advertencias sin respuesta, decidiera derribarlas. He aquí cómo opera el imperio. Denegar que fue la Unión Soviética la que liberó Auschwitz, alegar que los falsos positivos eran en realidad guerrilleros y no campesinos disfrazados post-mortem por sus verdugos paramilitares, ahora intentar enjuiciar al expresidente cubano Raúl Castro por el asesinato de terroristas a sueldo de la CIA que sobrevolaban espacio aéreo cubano en 1996. Así las mentiras del imperio para justificar su asedio actual contra el pueblo cubano. Pero ¿quiénes fueron los Hermanos al Rescate, el grupo terrorista al que Trump busca lavarle la cara? Yo soy Sassy Alejandre, bienvenidos y bienvenidas a La Otra Voz. Es este miércoles 20 de mayo que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anuncia una acusación de un gran jurado del Distrito Sur de Florida contra el expresidente y héroe de la revolución Raúl Castro, así como contra otros 5 militares y pilotos de la Fuerza Aérea de Cuba, por conspiración para asesinar nacionales estadounidenses, asesinato, conspiración para destruir y destrucción de aeronaves. Esto por los eventos del 24 de febrero de 1996, cuando Raúl Castro, como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, ordena el derribo de 2 avionetas provenientes de Opa-locka, Florida, mientras sobrevolaban espacio aéreo cubano. Pero, ¿cuál es la historia real de los tripulantes y la organización para la que trabajaban? Si para conocer a una organización hay que saber quién le pone la música para que baile, al hablar de Hermanos al Rescate hay que hablar de su fundador, José Basulto. Emigrado a Estados Unidos desde antes de la Revolución, se vincularía a diversas agrupaciones contrarrevolucionarias financiadas por la CIA, agencia que poco después lo captaría, entrenándolo en criptografía, uso de armamento extranjero, guerrilla, contrainteligencia y operaciones psicológicas. Así, junto a otros 2.600 cubanos contrarrevolucionarios, Basulto sería la carne de cañón para el intento de invasión de Playa Girón en 1961. Su rol fue infiltrarse en la propia Cuba, traficando armas, explosivos y dinero de la CIA a los focos contrarrevolucionarios en la isla, además de establecer la red de comunicaciones clandestinas entre la CIA y los golpistas internos. Como el hombre de la CIA en La Habana, la misión de Basulto era detonar un levantamiento armado general en la capital, en cuanto los terroristas de la brigada invasora arribaran a la Bahía de Cochinos, activando así una ola masiva de atentados. Un plan que, como la invasión entera, fue frustrado por la respuesta relámpago del ejército revolucionario, desmantelando a los invasores y a los golpistas internos en cuestión de horas. Pero ante la noticia, Fidel Castro movilizó tropas de forma masiva para contener la invasión. Tras más de 60 horas de enfrentamientos, el ejército de Fidel extinguió por completo el avance contrarrevolucionario. Basulto después sería encomendado con la Operación Mangosta, el nuevo plan de la CIA para acabar con la revolución. Instrumentalizando otra vez a grupos terroristas en Miami, esta vez como el Directorio Revolucionario Estudiantil, Basulto inicia una campaña de terrorismo urbano en La Habana. Entre 1962 y 1963 detona bombas en cines, centros comerciales y centros nocturnos, asesinando civiles. Además, ejecuta operativos piratas de terrorismo marítimo, usando lanchas rápidas de la CIA para ametrallar hoteles como el Rosita de Ornedo, el Teatro Chaplin y hogares civiles. Pero pese a el salvajismo de los ataques, Basulto no tumba a la revolución. Entretanto, Kennedy se compromete con Cuba a frenar los ataques piratas, por lo que la CIA finge su quiebre con Basulto, aunque en realidad manteniéndolo como célula dormida, listo para reactivarla cuando la geopolítica lo permitiera.
Ese momento llegaría 2 décadas después, con Reagan, en medio de su financiación y entrenamiento ilegal de los narcoparamilitares contras nicaragüenses. De ahí, y coincidiendo con el auge global del neoliberalismo, la CIA entendería que para poder negar la conspiración y esquivar al Congreso estadounidense, la ruta sería la privatización del terrorismo. No asumir como agentes a terroristas como Basulto, sino como contratistas privados. Así, ya como autónomo, en los 80 Basulto ejecuta diversos intentos de asesinato contra Fidel Castro. Pero su historial terrorista le restaba legitimidad para seguir operando. Por eso le harían el mayor lavado de cara, enmarcándolo como un terrorista reformado, convertido en héroe humanitario. Así lo retratarían los medios de Miami. 30 years ago, 3 brothers to the rescue planes were on a humanitarian mission in search of Cuban rafters in international airspace when 2 other of the planes were shot down by the Cuban military. El bloque soviético acababa de caer y Cuba se quedaría sola, sumida en el periodo especial. El bloqueo recrudecido y Cuba, como hoy, enfrentando toda clase de dificultades. Por eso, cooptada por la CIA, inicia la crisis de los balseros, con cubanos lanzándose al mar. Por eso, en 1991, Basulto funda Hermanos al Rescate, como una ONG sin fines de lucro, vendiéndose como pilotos civiles que patrullarían el mar para salvar vidas y llevarlos a Miami. Nada más eso. Pero la realidad estaba muy alejada de eso. Sería ante esa caída de la URSS que la CIA, a manos de su intelectual de cajón, Gene Sharp, buscarían enarbolar los golpes que ejecutarían contra los países socialistas que quedaban con la etiqueta de acción no violenta. Así, copiándole a Sharp, Basulto ahora diría estar inspirado en Gandhi y en Martin Luther King para conducir no violentamente a Cuba a un cambio de gobierno. Así, la bandera de Hermanos al Rescate sería la guerra psicológica, instrumentalizando la situación tan tensa que se vivía en Cuba por el bloqueo y la caída de la URSS para pintarse ellos como salvadores, constantemente sobrevolando espacio aéreo cubano para soltar propaganda contrarrevolucionaria y tensionar el clima en la isla. Por eso, tras haber emitido 16 notas diplomáticas sin respuesta, exigiendo a Estados Unidos que respetara su espacio aéreo, es que el 24 de febrero de 1996, el ejército cubano toma la decisión que cualquier país tomaría al tener avionetas de reconocidos terroristas sobrevolando su cielo: derribarlas. Y con esto, la prensa hoy como ayer juega el papel crucial de lavarle la cara al terrorista que en su día asesinó a cubanos en ataques terroristas, intentó ejecutar un magnicidio contra su presidente y traficó armas para uno de los más sanguinarios grupos narcoterroristas, los contras nicaragüenses, y hoy resucita para justificar una invasión a Cuba. Lo vemos con los medios supuestamente progresistas como PBS, titulando: 2 décadas después del ataque a los Hermanos al Rescate, juzgados de Miami instan a Trump a reabrir el juicio contra Raúl Castro. O CBS: la historia del ataque a tiros por Cuba en 1996 que llevó al juicio contra Raúl Castro. La realidad es una. Trump, como un inquilino más de la Casa Blanca, no tiene problema resucitando a un terrorista creado por ese mismo Estados Unidos para ver si esta vez sí se le hace acabar con Cuba. Aunque tal y como con todos los intentos anteriores, esto podría acabar mal, más bien para ese imperio terrorista.